En este video veremos cómo crear una máquina virtual en VMware Workstation 15 Player de una versión de Ubuntu llamada Lubuntu. Crear una nueva máquina virtual. Instalaré el sistema operativo después. Siguiente. Selecciono en la lista de sistema operativo invitado Linux y en la lista de versiones, dependiendo de qué Linux Ubuntu voy a usar, puedo escoger simplemente Ubuntu si es de 32 bits o Ubuntu 64 bits si es un tipo Ubuntu de 64 bits. En particular lo que se va a usar es un fork o derivación de Ubuntu llamado Lubuntu y vamos a usarlo en 64 bits. Siguiente. Vamos a dejarle el nombre de la máquina virtual y le vamos a cambiar simplemente para ponerle la L por delante, Lubuntu. Siguiente. Podemos dejar el tamaño de disco que nos especifica 20 GB, suficiente para una instalación básica de Linux. Siguiente. Y vamos a configurar el hardware. Podemos dejarle para que la máquina virtual trabaje bien unos 4 GB de memoria RAM. Si su computadora física tiene solamente 4 GB de RAM, puede intentar utilizar la máquina virtual con 2 GB, aunque va a estar trabajando más lento, pero todavía sería funcional. En el apartado de unidades CD vamos a utilizar como disco de instalación una imagen ISO, así que utilizar imagen ISO, buscamos la carpeta donde tenemos nuestra imagen ISO, y en particular voy a usar Lubuntu versión 16, eso es de hace unos años. Si tenemos varios archivos, lo que tienen AMD 64 corresponden a las versiones de 64 bits, lo que tienen i386 al final son los de 32 bits. Entonces voy a utilizar la imagen de 64 bits, escoger abrir y ya tenemos configurado cuál es la imagen que se va a utilizar para hacer la instalación. Cerraría esta ventana de hardware, finish, finalizar, y nos aparecería entonces en la lista de máquinas virtuales disponibles la que acabamos de crear, Lubuntu 64 bits. Al lado derecho nos aparece el botón para reproducir la máquina virtual y el enlace o el botón para editar la configuración de la máquina virtual. Si le hacemos clic ahí en editar la configuración de la máquina virtual, regresamos y podemos cambiar características de la máquina virtual. Aceptar u OK. Vamos a ejecutar la máquina virtual. Cuando inicia la máquina virtual, para instalar el Linux, en particular el Ubuntu, vamos a encontrar que casi todas las versiones de Ubuntu tienen esta apariencia. Entonces en este instalador cambiamos primero el idioma en el que nos vamos a estar trabajando, español, y nos aparece un menú de opciones. Probar Ubuntu sin instalarlo es que este sistema trabaja como Light CD. Un Light CD o un disco en vivo sirve para ejecutar un sistema operativo sin tener que instalarlo. Se ejecuta directamente desde CD, DVD o en el caso particular, si con la imagen ISO creamos un pendrive de arranque, estaríamos ejecutándolo desde el pendrive sin instalarlo. Eso sirve para si nada más quiere diagnosticar o probar el sistema operativo. En nuestro particular queremos la opción de instalar, nos podemos mover con las teclas de flecha a instalar Ubuntu. La siguiente opción, comprobar defectos en el disco, es para verificar el disco de instalación si no tiene errores, porque puede haber errores si es un disco grabado o si es una imagen que está dañada, una imagen de instalación que se ha copiado a un pendrive, otra unidad. Comprobar la memoria, usa Mentest para comprobar que la memoria funciona, porque pueden haber módulos de memoria RAM que estén dañados. Y arrancar desde el primer disco duro es para, si ya tiene un sistema operativo instalado en la computadora, puede arrancar directamente de ese sistema operativo. Entonces, en particular vamos a utilizar la opción de instalar Ubuntu, instalar el sistema operativo.
se da Enter y va a comenzar a cargar ciertos elementos. Al principio, como en muchos sistemas operativos, cuando se está instalando puede aparecer un modo texto. En el caso de los Linux, en el modo texto normalmente me aparecen mensajes donde me indica que se están cargando en memoria los demonios o servicios de Linux. Ahora está apareciendo en este Ubuntu un ambiente gráfico que es para empezar la instalación. Nos dan la bienvenida, ahí se puede seleccionar el idioma en que se va a instalar el sistema operativo, seleccionamos español, continuar. La siguiente opción, preparándose para instalar Ubuntu. Si tenemos conexión a internet podemos escoger descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Eso facilita que al terminar la instalación ya esté totalmente listo para trabajar con lo último que haya en internet acerca de esa versión de Linux, Ubuntu. Si pone instalar software de tercero para multimedia, MP3, Flash, compatibilidad con gráfico y Wi-Fi, va a tener oportunidad, como dice eso, el trabajo en multimedia o multimedios. Vamos a activar eso. Como se acaba de activar la conexión a internet, me aparece ya disponible descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Eso se podría escoger, pero como el propósito de este video es ser breve, no vamos a dejar activa esa opción de actualizar, así que lo voy a dejar así, continuar. En esta parte, como sucede con la mayoría de los sistemas operativos, se llega a la sección en donde se va a administrar particiones. Cualquier sistema operativo necesita para trabajar estar instalado en particiones. Si ya hubiera un sistema operativo y el sistema operativo actual no ocupara todo el disco duro, podría instalarse en el espacio vacío de nuestro sistema operativo. Como esto es una máquina virtual y no tiene instalado nada, podemos dejar simplemente borrar disco e instalar Ubuntu. Hay otras opciones que se verían en curso avanzado de Linux, como lo de volúmenes dinámicos. En más opciones se pueden administrar las particiones, crearlas a mano. Bueno, eso lo veríamos en una ocasión posterior. Por ahora vamos a dejar la opción básica, borrar disco e instalar Ubuntu. Si le hago clic en instalar ahora y no administro a mano las particiones, el mismo instalador de Ubuntu o Ubuntu me va a crear las particiones necesarias, las particiones básicas necesarias para que el sistema operativo funcione. No tengo que pensar en cómo son las particiones. Me pide confirmación para crear un nuevo sistema de particiones. Me dice que tengo particiones con formato XT4 o X4. Ese es para el sistema de archivo en general. Y una partición de intercambio o swap, que es para memoria virtual. Le hago clic en continuar para que me cree ese sistema de particiones. Pregunta la localidad. Se escoge la localidad. Puede ser haciendo clic en el mapa o escogiendo abajo escribir el nombre. Continuar. A continuación, en la disposición del teclado, español, español. Si tiene un teclado en otro idioma, debe cambiarlo aquí. Por ejemplo, si tiene una máquina de marca, es muy probable que su teclado sea español latinoamericano. Los clones generalmente tienen teclado en español de España. Se escribe su nombre. Vamos a ponerle un nombre genérico aquí para las prácticas. Él automáticamente me pone un nombre del equipo relacionado con el nombre que le he puesto y me pone el modelo de la tarjeta madre o de la máquina. Como esta es una máquina virtual, automáticamente detectó máquina virtual y me puso Virtual Machine como parte del nombre. Entonces, introduzco un nombre de usuario. Vamos a usar ese mismo reparación que ven que está en minúscula y sin tilde. Una buena práctica cuando se está trabajando esto a manera de prueba es usar una contraseña sencilla, no importa que sea débil, y generalmente se utiliza el mismo nombre del usuario.
si ya van a hacer una instalación final, no se usa una contraseña tan sencilla a poner. La misma palabra reparación, así mismo como está escrito como nombre de usuario, es una contraseña débil. También me confirma con un ganchito que está escrito la contraseña y su confirmación es exactamente igual. Ahora, si va a hacer una contraseña en un caso normal, procure usar una contraseña más fuerte, 8 o más caracteres, combinaciones de minúsculas, mayúsculas, números y símbolos como guiones, símbolos tipográficos sencillos para aumentar la seguridad. Voy a dar iniciar sesión automáticamente para no tener que escribir la contraseña, pero cada vez que hagamos una tarea administrativa con el Linux vamos a tener que escribir la contraseña. Voy a hacer clic en continuar y ya me aparece en la parte inferior un indicador de cómo ha avanzado la instalación del sistema operativo. Mientras estamos en eso de instalar el sistema operativo, nos van apareciendo cuadros con información de característica de él. ¿Por qué uso la versión del Ubuntu 16 si en este momento hay versiones más nuevas? Porque es una versión LTS o Long Term Service, una versión de largo término de servicio. Normalmente esas reciben actualizaciones y se pueden utilizar por más tiempo, como para una instalación, digamos, en una oficina o en un lugar que no se quiere estar constantemente instalando el Linux. Otras versiones en general de Ubuntu, otros forks del Ubuntu, se actualizan con más frecuencia, generalmente cada 6 meses. Si es un usuario casero o un usuario que le gusta trastear o cacharrear, no hay problema que cambie el sistema operativo cada 6 meses, pero en una oficina posiblemente no sea así. Así que en la medida de lo posible, si quiere utilizar el sistema operativo de cualquier tipo de Ubuntu, que sea LTS. Ahora, que se ha mencionado varias veces que hay varios tipos de Ubuntu. Bueno, Ubuntu se deriva de un tipo de Linux, una distribución Linux que es muy famosa, llamada Debian. Debian también ha tenido la fama entre la gente de Linux, los Linuxeros, de que es para, digamos, gente nerd o gente muy inteligente que se dedica solamente a utilizar computadoras. Y tiene cierto grado de dificultad pues para utilizarla. Entonces, el Ubuntu se inventó se creó a partir de Debian, para aprovechar que Debian es un sistema bastante robusto, que ya se había trabajado en eso, y se le puso un ambiente gráfico que fuera lo más amigable posible con los usuarios normales. Además de que es un sistema bastante robusto, ha sido apoyado por varias empresas grandes, por ejemplo la Dell. Dell vende varios de sus equipos que están disponibles directamente con Ubuntu. Ahora, Ubuntu es un sistema operativo bastante aceptable, potente, adecuado para usuarios regulares, pero tiene un problema. Como es un sistema operativo vistoso, muchas de sus características hacen que las computadoras requieran muchos recursos. Por ejemplo, que al crear una máquina virtual indique que necesita por lo menos 4 GB de memoria RAM. Es un indicativo de, digamos, de las características básicas que necesita ese Ubuntu. Mientras que algunas computadoras de personas que tienen menos recursos, muchas veces le quieren poner el Linux precisamente para reemplazar un Windows que no puede ejecutarse en esa máquina con esos recursos limitados. Por ejemplo, una máquina de hace 10 años con solamente 2 GB de memoria RAM. Entonces se han inventado los forks o derivaciones de Ubuntu que tienen un escritorio y otras características que son menos pesadas. Entre eso está el Ubuntu, que usa un tipo de escritorio o ambiente de ventana más ligero llamado LXDE. Eso hace que sea más ligero, más fácil de usar. Bueno, en realidad el Ubuntu era más ligero aproximadamente hasta la versión 18. A partir de la versión 19 es prácticamente tan pesado de utilizar
como el Ubuntu original. Pero si su máquina no tiene problema, puede instalarle con confianza Ubuntu o Lubuntu. También hay otras versiones u otras derivaciones como el Xubuntu o Xubuntu, se escribe con X al principio. Ubuntu con X al principio. Como podemos apreciar en la parte inferior de la barra de progreso, está por terminar próximamente la instalación de Linux. Mientras tanto nos aparece información acerca del programa que se está instalando. Cuando termine de instalarse el Linux, podemos observar que ya hay programas instalado, algún procesador de palabra, hoja de cálculo. Como instalé el Ubuntu, que es una versión ligera del Ubuntu, puede ser que no estén todas las aplicaciones que uno espera, pero se puede instalar desde el administrador de software que integra el sistema operativo. Ahí podemos ver propaganda del centro de software del Ubuntu, de donde puede instalar aplicaciones. En una ocasión posterior se podría explicar cómo hacer que se tengan disponible en ese centro de software muchas más aplicaciones de las que indica ahí. Instalar también, aparte de programas de productividad como LibreOffice, quizá LibreCAD, otras aplicaciones como el GIMP. Ya terminó de instalar, podemos escoger reiniciar ahora. Vamos a ver que los demonios o servicios de Linux se están descargando de memoria para entonces pasar a reiniciar. Normalmente cuando está terminando de vaciar la memoria de los demonios o servicios, nos va a pedir que expulsemos el disco de instalación. Si lo queremos hacer en la máquina virtual, tenemos que irnos al botón Player en la esquina superior izquierda y desde ahí seleccionar que vamos a sacar el pendrive o el disco virtual, la imagen ISO. Aquí está reiniciando la máquina, se instala. Ya aparece el escritorio. Y podemos entonces ver el botón inicio que tiene el símbolo del LXDE y nos informa de actualización. Podemos observar la lista de los programas que tiene, por ejemplo, accesorios, discos, es para administración de discos, una calculadora, gestor de archivadores, gestor de archivos. Este gestor de archivos es como el administrador de archivos del Windows. Listpad es como el blog de notas. Mapa de caracteres, similar nombre en Windows. Visor de imágenes, un nombre similar en Windows. Y SPAC, anotar. Grif en gráficos, un programa sencillito para imágenes como el Paint, un programa sencillo para escanear documentos y un visor de documentos tipo PDF. En internet vamos a encontrar Pidgin, un cliente de mensajería a internet, el navegador web Firefox y alguna otra aplicación como Transmission, que es para descargar archivos de tipo BitTorrent. En oficina, por ahora esta instalación básica nada más tiene AviWord, que es un procesador de palabras sencillo, y GNU-Meric o Numeric, que es una hoja de cálculo más sencilla que el Excel. En sonido y video, programas que están relacionados con la edición de sonido, como este es una interfaz gráfica de usuario para el mezclador ALSA de Linux. El Audacious es un programa para música, escuchar música. El Gnome Player es un programa que es equivalente al Windows Media Player, en reproducción de video y sonido. Un visor de video
y un programa que es para grabar CD y DVD, un quemador. En herramientas de sistema vamos a encontrar lo que podría decirse que es equivalente al panel de control del Windows. La actualización de software, no solamente el sistema operativo en sí, sino también aplicaciones que están relacionadas con GNU Linux. En particular, centro de software del Ubuntu son los programas que están disponibles para esta versión del Ubuntu. Ahí también se puede configurar para que aparezcan de otras versiones de Ubuntu. Configuración de la interfaz, un creador de discos de arranque, desde ahí se puede crear CD de emergencia o instalación del sistema operativo o simplemente arranque. El gestor de paquetes Synaptic, que maneja los paquetes de instalación del sistema operativo. Gestor de tareas, es como el administrador de tareas de Windows. Hora y fecha, similares. Impresora, similar a las funciones que tiene Windows. Instalador de paquete Debian, que corresponde a paquete de tipo Debian. LX Terminal es equivalente al CMD o símbolo del sistema de Windows. Ese sí lo vamos a abrir dentro de un momento. Red, opciones de red. Usuarios y grupos para administrar la configuración de grupos y usuarios. Política de grupo en general se puede hacer también desde ahí. Entonces LX Terminal, como decía, es como el símbolo del sistema si vamos a ejecutar comandos de Linux. Bueno, hasta aquí hemos visto una instalación básica de Linux. Posteriormente se indicará cómo hacer una instalación haciendo una configuración más avanzada. Vamos a apagar la computadora.